Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos en esta nueva jornada que tenemos de Fortis in Fide de manera extraordinaria, porque como el Papa nos ha regalado hace poquito un documento que se llama una carta apostólica que se llama Dilexis Te, y entonces que versa sobre los pobres y la acción caritativa que hace la Iglesia, entonces hemos querido contar con la presencia de quién, de Esther, que es una de nuestras voluntarias de Cáritas. O sea, están en nuestro departamento de Cáritas. ¿Quién mejor que uno de ellos que nos puedan hablar de esta función tan importante que es la atención a los más necesitados de nuestra parroquia? Entonces, pues Esther lleva ya, ¿cuántos ya lleva? 2 años, 3 años aquí colaborando con nosotros en nuestro Cáritas parroquial, así que pues le damos gracias por haber querido aceptar esta invitación de querer hablarnos de esta carta tan bonita. Y entonces luego va a exponer ella las líneas principales de este documento y luego si queréis hacer preguntas, pues también. Fáciles, no se lo pongáis muy difíciles. Bueno, pues muchas gracias. Esther, adelante. Bueno, pues nada, bienvenidos. Espero que esta charla os aliente a leerla y a practicarla, porque lo que pretende una exhortación es motivar. Es una invitación a que nosotros la leamos, la hagamos nuestra, cambie nuestro corazón y la pongamos en práctica. Por eso el Papa León XIV ha escrito una exhortación que es menor que una encíclica, porque es más breve, pero no por eso tiene menos contenido. En esta exhortación, el Papa León XIV ha continuado un trabajo que ya empezó el Papa Francisco. El Papa Francisco, antes de morir, nos deleitó con una encíclica que es Dilexis Nos. Nos amó, Él nos amó. Y hablaba del corazón de Jesús. Nosotros tenemos muy cerca el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Él nos hablaba del corazón, de la necesidad de tener una compasión, porque ¿cómo es el corazón de Cristo? Simple, es sencillo, es compasivo y misericordioso, ¿no? Eso es a lo que nos recordaba esa encíclica tan bonita. Ahora el Papa León ha continuado el mensaje que nos quería también transmitir el Papa Francisco, él ha continuado. Y entonces nos ha regalado una exhortación que, como veis, tiene el nombre Dilexis Te. Yo te he amado. Te he amado. Yo en primera persona. Es Jesús el que nos dice te he amado. Y se refiere especialmente a los pobres. Él amó a los pobres. Él tuvo compasión. Tuvo compasión. Yo te he amado. Nos lo puede decir a nosotros, si tenemos un corazón que se pone a sus pies, que trabaja para sus pobres, que es a lo que Él nos invita. El dilexis viene del verbo latín diligere, diligencia, parece que se tradujera, ¿no? Pues significa te amo, te quiero. Pero también nosotros tenemos que amar con diligencia, ¿no? Escuchando el grito del pobre. El grito del pobre. La pobreza duele. Yo creo que lo pienso y no puede haber mayor tristeza en una madre que le pide a su hijo de comer y no le puede dar de comer. En un enfermo que no tiene quien le cuide. Es tan importante las obras de misericordia. Esto pensamos en esto y nos viene a la cabeza las obras de misericordia, que son 14, recordáis, ¿no? Son corporales y espirituales, no solamente del cuerpo, el beber, dar de beber, dar de comer, sino también tenemos las espirituales, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra. Muchas veces tenemos
vecinos, compañeros, familiares que se equivocan en el camino y tenemos que ayudarles con un buen consejo. Eso también, ¿no? Y muchos ejemplos tenemos de santos que han ayudado en ese sentido, de abrir escuelas para que los chicos tuvieran un oficio. Es que el trabajo dignifica. Nos va a hablar el Papa en esta exhortación de la limosna, de dar. Hace mucho énfasis en riquezas que no se reparten equitativamente, que parece que hay más igualdad, que hay más riqueza, pero está muy mal repartida. Siempre ha habido ricos, siempre ha habido pobres, ¿no? Pero parece que ahora se ven y se valoran unos niveles de riqueza que no tienen que ver mucho con la realidad. Es que pues hay que tener unos mínimos para comer, unos mínimos para tener una vivienda, una dignidad, ¿no? Bueno, pues eso, Dilecit te he amado, el amor hacia los pobres. Eso es lo que nos quiere decir el Papa León XIV. Y bueno, pues algunas curiosidades antes de empezar a desgranar. ¿Cuándo firmó el Papa esta exhortación? Un día muy significativo, el día 4 de octubre, que es el día de San Francisco de Asís. Él, que siendo rico y tuvo una juventud desenfrenada, podríamos decir, se hizo pobre y vio a Cristo en los pobres. Él, que tenía asco de la enfermedad, pudo besar a un leproso, porque vio a Cristo en ese leproso. Tenemos muchos más ejemplos y recientes, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta vio en un moribundo, se bajó del tren, vio a un moribundo tirado en la calle, que no tenía nadie que le cuidara, y en él vio a Cristo. Y entonces dijo, tengo que cuidarle, es que es Cristo. Y eso es a lo que nos llama esta exhortación, a que veamos en los necesitados, en los pobres, en los marginados, en los inmigrantes, en todas las personas que necesitan esa misericordia, las obras de misericordia, que las pongamos en práctica. Pues sí, lo hizo el 4 de octubre, un día muy significativo, esa fecha, ¿no? Y bueno, pues sí, el Papa Francisco empezó a desarrollar esta exhortación, pero el Papa León pues la tomó como referencia, la hizo suya, la finalizó, puso sus notas, digamos, ¿no?, para que fuera un documento completo entregado a la Iglesia, ¿no?, que es magisterio de la Iglesia. Entonces, parece que San Francisco era también una inspiración para el Papa Francisco, y no solamente para él, sino para toda la Iglesia. Es que hay muchos ejemplos de santidad. Ahora veréis, en esta exhortación aparecen muchísimos nombres de santos, muy conocidos, y algunos no tanto, porque es que la Iglesia es universal, y suscita santos aquí y allí. Los santos de la puerta de al lado, que, bueno, hacemos cositas, algunos vamos haciendo cositas, intentando seguir el camino que nos ha marcado Jesús, en lo que podemos. Yo estoy aquí porque ayudo en Cáritas, en la acogida, pero vamos, yo hago nada comparado con lo que hacen otros. Pero es nuestro camino, es un camino de santidad para todos estamos llamados para ser santos. Pues entonces, movamos el corazón, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dice que los santos son la opción preferencial. Eso no significa que sean exclusivamente para la Iglesia, para ellos, y que Jesús solo tenga corazón para ellos. No, no descarta, pero lo hace como miradlos, mirad a los pobres, que ahí estoy yo, para que se conmueva, porque es que los pobres también nos enseñan, porque muchas veces nuestro orgullo pues nos hace que nos sintamos superiores, y los humildes, los pobres, nos enseñan
nos enseña muchas veces la humildad. La humildad. Recuerdo una anécdota de Santa Ángela de la Cruz. Fue a pedir limosna para atender a sus pobres. Entonces le pidió a un señor que era muy rico, que sabía que era poderoso y que tenía mucho dinero. Entonces, cuando le pidió, la respuesta fue un escopitajo. Entonces, Santa Ángela de la Cruz dijo, bueno, esto es para mí. Ahora, ¿qué me das para mis pobres? Para mis niñas. ¿Qué me das? Y entonces, a partir de ese momento, ese señor fue el mayor de los benefactores de esa obra tan importante que abrió Santa Ángela de la Cruz. Le movió el corazón. Es que la humildad, al final las virtudes son ejemplo para otros, ¿no? Y mueven el corazón. Pues este ejemplo de Santa Ángela de la Cruz, pues nos hace que nosotros no respondamos con ingratitud, con soberbia, porque muchos a lo mejor respondemos, pues si no me hace, pues ahí se quede, ¿no? Y en cambio ella, pues perseveró humildemente, dice, si yo no te pido para mí, te pido para mis necesitados, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo para seguir, ¿no? Una iglesia que fundó Jesús, una iglesia pobre y para los pobres. Ese es el deseo. Recuperar eso que Jesús tenía en el corazón, ¿no? Cómo se conmovía ante las necesidades. Hoy lo hemos escuchado. Pasaba por Jericó y uno pidiendo limosna y los suyos le decían, déjale que nos está estorbando. Y Jesús dijo, no, traedlo aquí, ¿qué quieres? Necesitaba ver, el ciego de Jericó, necesitaba ver. Estaba pidiendo limosna porque no podía trabajar. Los leprosos, en la época de Jesús, los leprosos, las viudas, los huérfanos, no eran nada. Marginados, vivían fuera de la ciudad pero ¿cuántas veces ahora en nuestras ciudades que puede haber mendigos en la calle, viene alguien importante y los quitan de las calles para que no se vean? Simplemente para disimular esa apariencia. No es que les lleve el corazón a darles un cobijo, sino que los quitan de la calle para no desfigurar, ¿no? Para que todo sea bonito, limpio, bello, que no haya nada que enturbie el simular una ciudad bonita. En esta exhortación nos habla el Papa de la cultura del descarte, de una libertad de mercado, como que lo vemos, yo lo veo en casa, lo veo en tantos sitios, ¿no? Lo veo en mí misma, que parece que el tener es lo que nos da la felicidad, tener un trabajo cada vez superior, incluso pisoteando a otros, ¿no? Eso es lo que marca ahora, pues no. Hay que tener un trabajo digno, y se necesitan transformaciones, ¿vale? Que no se descarte a ninguno. Es que son unos de nosotros, son hermanos, son hermanos y así los tenemos que acoger, ¿no? Ayudándoles, haciéndonos uno como ellos, viendo a Cristo en cada uno de esos rostros, ¿no? Y bueno, la caridad. A lo largo de los siglos, santos, misioneros, beatos, una iglesia que ha sido pobre para los pobres, que también descarta muchas veces a las mujeres. Dice doblemente pobres, porque su situación de exclusión, maltrato, violencia, a lo mejor en nuestro país está más avanzado ese tema, en otros países la Iglesia es universal. Tenemos que pensar en todos, ¿no? Los males que el Papa explica son pobrezas nuevas. En muchos sitios ahora se está hablando de que la inteligencia artificial va a tomar el poder y van a quitar muchos empleados. Hubo unas primeras versiones de inteligencia artificial a las que le preguntaron
que qué sentían ante no sé qué. Entonces, la inteligencia artificial respondió, yo siento no sé qué, pero si la inteligencia artificial es una máquina, es una máquina, no se puede eliminar al ser humano por una máquina. Entonces, bueno, está ahí, habrá que pensar métodos para convivir, es decir, puede ayudar, puede mejorar algunas situaciones, pero eso no significa que se descarte a la persona, ¿no? En esta encíclica, pues, son 121 puntos. El Papa habla en párrafos breves para que vayamos meditando y nos vaya calando, ¿no? Son 21 puntos divididos en cinco temas. 5 temas que, si veis los títulos de los temas, son súper claros. Dice, algunas palabras indispensables. Y en esas palabras incluye el grito de los pobres. Cómo San Francisco inspira el cuidado de los pobres, ¿no? El segundo, Dios opta por los pobres. Es que, si leemos la palabra de Dios, Jesús siempre estuvo a su lado. Siempre estuvo a su lado. Incluso él mismo, cuando nació, ¿cómo nació? En un pesebre. No había ni posada para él. No había ni posada para él. Él trabajó pues, con un oficio manual, o sea, era carpintero. Bueno, su padre, San José, le enseñó el oficio, trabajaba de carpintero. Tuvieron que ir a Egipto, porque es que emigraron, o sea, es que tenían, les perseguían, ¿no? Para matarle. Y tuvieron que emigrar. Pues así nació Jesús, pobre o humilde, porque, bueno, él sabía que no tenía dónde cobijarse, ¿no? Dice, hasta las zorras tienen madriguera y yo no tengo dónde vivir, ¿no? Luego se dormía en la barca. Luego se dormía en la barca. Y los demás no tenían suficiente fe de que él estaba ahí para protegerlos, ¿no? Pero bueno, pues así él, que era el Todopoderoso, nació humilde, en un humilde pesebre. Luego, el tercer capítulo habla de una iglesia para los pobres. Y aquí nos hace una relación de santos, de movimientos, de órdenes religiosas, siempre mirando al pobre, ¿no? Santa Luisa de Marillac, Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, San Esteban, ya empezando con el primer protomártir, San Esteban, San Lorenzo, San Ambrosio, San Justino, San Agustín, San Juan de Dios, San Vicente Paúl, San Basilio Magno, San José de Calasanz, San Juan Bautista de la Salle, un montón de santos que nos dan ejemplo de cómo cumplir esas obras de misericordia. Cada uno tenía su inspiración, su carisma, ¿no? Su obra iba dirigida a unos, a otros, pero todos ellos ejemplos, ¿vale? Luego, después de ese tercer capítulo, llega el cuarto con una historia que continúa. Aquí nos habla de cómo los papas, en su magisterio, pues han ido dando encíclicas, han ido leyendo los signos de los tiempos, porque han leído qué es lo que pasaba en el mundo, cuáles eran las preocupaciones, y así, pues, esta historia de la Iglesia, con su magisterio de los papas, pues han ido, pues, muchas veces siendo profetas, ¿no? Anunciando y denunciando, que es lo que hace un profeta, ¿no? Anunciar y denunciar. Y luego, pues, el quinto es un desafío permanente. Nos pone toda la historia de la Iglesia, cómo la Iglesia tiene ese centro, y al final nos pone un desafío para todos, un desafío permanente. Nosotros, miembros de la Iglesia, lo tenemos que acoger así. Tenemos que ver lo que nos piden, el buen samaritano.
¿A dónde miras tú? ¿Miras, pasas de reojo, te das la vuelta, haces un rodeo o cuidas al enfermo? ¿O cuidas y das limosna? Cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero es necesario para todos. Pues esos son los 5 capítulos, que es como un racimo de uvas. Ahora podemos empezar a desgranar, racimito a racimito, un poquito pues, para ver las cosas de las que nos habla el Papa, ¿vale? Dice, Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y como con su amor entregado hasta el final muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente, porque la acompaña, a pesar de tu debilidad, te he amado, a pesar de tu debilidad. Sé que eres débil y te he amado por tu debilidad. Bueno, nos ama a todos, pero especialmente a ellos, sin descartar a nadie, ¿no? Entonces, pues todos debemos reconocer la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y la llamada a acercarnos a los pobres, como un camino de santificación. Cumplir los preceptos. Es que hoy, en la homilía, la misa era como una introducción al Diles Chite. Es que hablaban de Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría fue franciscana terciaria. Imaginaros, en el año 1180 nació San Francisco de Asís, tuvo la inspiración e hizo la orden franciscana, y unos años más tarde, en el 1200 y poquito, Santa Isabel de Hungría se hizo franciscana terciaria cuando murió su marido a los 20 años, tenía ella. Hija de rey, casada con Luis otro príncipe, ¿no? O sea, que tenía muchísimo poder. Y ella dejó todo y se fue a abrir hospitales, a cuidar leprosos. A cuidar leprosos. O sea, es que es un ejemplo, no aparece aquí, es que hay tantos, que no aparece aquí, pero fijaros la obra de San Francisco, luego las clarisas, Santa Isabel de Hungría, o sea, de Italia, de Asís, de un pueblo de Italia. ¿Cómo se expandió? Esa fue como una onda expansiva que llegó a Hungría, unos años más tarde, ¿no? Y es que la misa de hoy era pues como Vilesite, que nos estaban dando una introducción. Es que hablaba de las misericordias, de cómo ella había, pues eso, puesto en su corazón el hacer las obras de misericordia, cumplirlas, ¿no? Como ella cuidó a enfermos, a leprosos, siendo rica. Pues que tenemos muchos ejemplos que no aparecen aquí, muchos ejemplos cotidianos, muchos ejemplos cercanos a nosotros. La Madre Maravillas. La Madre Maravillas fundó un barrio, aparte de fundar y tener la llamada al Sagrado Corazón, a venir a fundar un convento al pie del Sagrado Corazón, del Dilecit Nos, del Sagrado Corazón que nos hablaba el Papa Francisco en su encíclica. Ella abrió conventos y luego hizo barrios, iglesias, colegios para los niños que estaban pues perdidos en la calle mientras sus padres trabajaban. Lo tenemos ahí mismo, a 7 kilómetros, como mucho. Muchos ejemplos de santos que no están en la encíclica, pero que nosotros podemos recordar. Seguro que tenéis algún santo más querido, al que le invocáis y le pedís, y que si miráis su historia, seguro que encontráis el amor a los pobres. Bueno, algunas palabras indispensables en el capítulo 1. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo cuando Jesús estaba ya cerca de morir, hubo una mujer que le echó perfume en los pies, ¿no? Y los apóstoles, los discípulos que estaban con él, dijeron, ¿pero por qué malgastas el dinero? ¿Por qué malgastas el dinero en perfume? Pero aquella mujer entendió que Jesús
en ese momento es el Mesías sufriente, al que nosotros tenemos que adorar, ¿no? Que luego nos dará el ejemplo de cómo hacerlo con Él para que lo hagamos también con los pobres, ¿no? Y también dice, porque todo esto está inspirado en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, esta exhortación, ¿no? Nos dice en otro pasaje de la Biblia que los pobres siempre estarán con nosotros. Y en otro nos dice, yo estaré siempre con vosotros. ¿Nos resuena como que es mismo Jesús en los pobres que siempre estará con nosotros? Esa unión tan importante, para que nosotros podamos meditarlo. Es decir, es que es el mismo Jesús que siempre está con nosotros, igual que los pobres. Es que Él se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Todopoderoso se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El grito de los pobres. Salen las noticias continuamente. El grito de los pobres, de los marginados, de los perseguidos, de los que no tienen techo ni hogar, hijos pobres con malnutrición. Es un grito, es que la pobreza duele. La pobreza duele. Y si nosotros no escuchamos ese grito, pues pasaremos como pasaba el rico Epulón, siendo ricos, solo mirando para sí. Lo malo no es que era rico, lo malo es que esa riqueza, ¿para qué la usaba? Para alardear, para banquetear, para tener fiestas con sus amigos. ¿Y qué pasó con Lázaro? Que ni siquiera lo vio. Es que Lázaro estaba a la puerta y le lamían las llagas los perros. Él estaba esperando que le diesen las migajas, por lo menos. Las migajas, o sea, las sobras. Y ahora cuando llega, por ejemplo, Navidad, pues piden regalos para los niños, ¿no? Pero piden regalos que no estén usados, porque tienen que ser dignos. Es que es verdad que algunas veces echamos las sobras, lo que no necesitamos, ¿no? Y pues eso, es que a Lázaro ni siquiera le dieron las migajas, ¿no? Y es que la pobreza no es que sea buscada. En el Antiguo Testamento, en algunos proverbios, hablaban de la pereza, cuidado con la pereza que te lleva a la pobreza, ¿no? Pero, bueno, habrá casos en los que no se quiera trabajar. Me parece muy extraño, porque yo los casos que he visto en Cáritas de acogida son relativamente pocos. Los de esta parroquia son relativamente pocos comparado con la inmensidad de necesidades que hay en el mundo, ¿no? Y yo no he visto a nadie que rechace un trabajo. Es más, se aprovechan y al final algunas veces no les pagan. Dicen, no, es que estabas de prácticas, no, es que no me sirve. Y se aprovechan, ¿no? de situaciones de necesidad extrema, o salarios realmente ridículos, ¿no? Dice, pero es que tenía que llevar algo para comer. Es que tenía que llevar algo para poner en la mesa. Aunque sean, pues eso, cosas a lo mejor que ya pues estén reducidas de precio para... Es que claro, ahora miramos mucho la ecología, el consumismo, desechos cero, ¿no? Bueno, pues es que eso que nosotros descartamos y que vamos a tirar a la basura, para otros sería un beneficio alimentarse. O sea, ya lo he dicho antes, es que yo no veo mayor dolor que una persona que tenga hijos que no pueda alimentar. Que no pueda alimentar. Yo es que cuando he llevado a mis hijos de excursión y no teníamos agua porque se la habían bebido ya porque hacía muchísimo calor, qué desesperación por no tener agua para beber, un ratito.
Imaginaros una persona que no tiene para darle de comer a su hijo. Es que la pobreza duele. Y nos debería doler nosotros también nuestro corazón, ¿no? Es que tengan que decir estas cosas, el Papa, recordarnos, o sea, hemos celebrado ayer la novena, o sea, 9 años solamente celebrando un día especial para recordar que existen pobres. Es que nos lo ha tenido que recordar el Papa desde hace 9 años. Es la novena jornada, el Día de los Pobres, ¿no? Bueno, el caso es que el Papa denuncia claramente las riquezas excesivas mal repartidas. Dice, es necesario, porque parece como que se mueven cositas, pero es que es necesario un cambio de mentalidad. Así claramente lo dice el Papa. Es necesario asociar un cambio de mentalidad para que se pueda decidir en una transformación cultural. Es que a nosotros mismos, los cristianos, ya nos estamos quedando un poquito fríos ante las necesidades de los otros. Es que una noticia es mi noticia un día y al día siguiente ya no nos acordamos de que puede estar sucediendo lo mismo a otras personas. Y vamos endureciéndonos. Vamos endureciéndonos. Y por eso nos tienen que motivar, que es una exhortación, una motivación. Decirnos, oye, atención, que esto sigue existiendo. Con otras fórmulas, porque el mundo varía, ¿no? Pero sigue existiendo la pobreza. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza, la falta de comida, de agua, y doblemente las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Y los perjuicios ideológicos. Hay reglas, pues eso, económicas que dicen que hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, o sea, con desigualdad. Recordemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, independientemente del lugar de nacimiento. No se deben ignorar las grandes diferencias que existen entre los países y las regiones. Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino, menos aún la pobreza. No es una elección, ellos no lo han elegido. También los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injusticia, a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. ¿Qué hubiese pasado si San Martín de Tours no hubiese dado su media capa a uno que vio que tenía frío? Nos puede pasar a nosotros que pasemos de largo y no demos nuestra capa, ¿no? Él paró y se convirtió de soldado en santo. Dio su capa y a partir de ahí se nombró capillas a pequeñas iglesitas donde se veneraba o se adoraba a Jesús, ¿no? Y yo pienso, creo que fue él el que lo dijo, mejor quedarse sin dinero, mejor quedarse sin capa que quedarse sin amor. Es que esos prejuicios, esas ideologías, muchas veces pues, tenemos esos prejuicios. Es decir, es que no voy a dar porque luego se va a ir a tomar una cerveza. O no lo voy a dar porque lo va a malgastar. O no le voy a dar la ropa porque luego me la encuentro tirada en la basura. O para qué le voy a dar una barra de pan si luego la va a desperdiciar, ¿no? Es que es mejor quedarse sin esa barra de pan para dársela a él, que quedarse sin amor. Es que esto nos engrandece a nosotros. Tenemos ahí los pobres para que nosotros podamos también pensar en ellos y que nuestro corazón pues, se vaya transformando. Cuando estábamos paseando hace ya unos cuantos años con mi hijo pequeño, era un día festivo y entonces
estábamos visitando la Catedral de la Almudena y había muchos pobres allí pidiendo, mucha gente vendiendo flores, muchos pidiendo. Y entonces nosotros pues paseando. Y nuestro hijo pequeño nos dijo, pero dale. Sí, que es para comer, que es para comer. Y entonces, o sea, nos llamó a nosotros diciendo, atención, que es para comer. Puede ser que fuera para comer, puede para que no fuera para comer, pero para nosotros fue un gesto de decir que estás atontado, que es necesario dar, ¿no? Es que entonces entendí lo que significaba limpios de corazón, porque yo tenía muchos prejuicios, que es una de las cosas que dice el Papa, quitaros los prejuicios, quitaros las cosas, que las necesidades existen, ¿eh? Bueno, pues la opción de los pobres. Dios es amor misericordioso. Él mismo se hizo pobre, para con eso enriquecernos. Y eso, esa preferencia por los pobres, no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios sería imposible, ¿no? Dios, que es amor, no puede dejar fuera a nadie, ¿no? Se compadece de la pobreza, de la debilidad de toda la humanidad y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad, solidaridad, que preocupa particularmente a aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. No sé qué hora tenemos. ¿Tenemos tiempo? Bueno, voy a ir al capítulo 3, porque, como ya os he dicho, hay muchos ejemplos. Es el capítulo más extenso, ¿no?, de esta exhortación, que nos habla de tantos ejemplos, de tantos santos que han tenido, pues eso, el corazón. Pero es que hay uno que es que tenéis que leerla, porque explicarla pues nada, es una simple pinceladita. Lo importante es leer los textos, los que decían los santos, cómo el corazón de los santos vio realmente el rostro de Cristo en los pobres, ¿no? Es que hay un ejemplo de San Lorenzo, de San Lorenzo. San Lorenzo, pues le dijeron el Papa Sixto II, se temen las riquezas de la Iglesia. ¿Y qué hizo San Lorenzo? Se presentó con todos los pobres que había recogido de la calle. Se pensarían que iban a llevar coronas de oro, cálices relucientes con piedras preciosas. Llevó los tesoros de la Iglesia, llevó a todos los pobres que había encontrado por el camino. Los demás, pues imaginaos en esa época, malolientes, con harapos, o sea, pobre. Esa es la mayor riqueza de la Iglesia. Es que cada texto, cada ejemplo es para mover el corazón, ¿no? Aparte de las citas bíblicas, que no nos va a dar tiempo a leerlas, ¿no? Yo tengo aquí señaladas 3 citas bíblicas. Una es cómo en el juicio final nos van a preguntar por las obras de misericordia. Es decir, y es que nos lo dice el Señor. Dirá el Rey: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá:
En verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, es palabra de Dios. Hay otra lectura que también aparece en esta exhortación que nos habla del buen samaritano. Dice, Jesús, le preguntaron que quién era nuestro hermano, ¿no? O sea, tienes que hacer lo mismo con tu prójimo. Y le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Le preguntó uno. Gracias a esa pregunta, pues nosotros tenemos esta parábola del buen samaritano. Queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de malhechores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él y gasta algo más, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién es el prójimo? Nosotros, es una de las preguntas que en esta exhortación nos hace el Papa. ¿Con quién te identificas más? ¿Con el que rodea, con el que no escucha, con el que no ve? Son preguntas que en la exhortación se formulan para que nosotros meditemos en ellas, ¿no? Luego está la del rico Epulón y Lázaro, que ya hemos hablado de ella, ¿no? Son 3 parábolas, 3 lecturas de la Biblia que aparecen en esta exhortación y que nos hacen movernos, ¿no? Mover el corazón. Ahí tengo señaladas muchísimas citas de santos que podríamos, que debéis leer, porque es tan rica. Aunque el otro día escuché una canción, os voy a poner un trozo. Solamente os voy a poner el principio de esta canción, porque son unos jesuitas que cantan y me gustó porque dice... Menos mal que existe de esa gente libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal que ellos se vuelven a la vida, la guerra aún no está perdida, ya no hay razón para eso. Menos mal que existen esos locos, ¿no? Es como un resumen, o sea, después de leer todas las vidas de estos santos, de todos los ejemplos, cómo llevaron las obras de misericordia a su vida, cómo les inspiró el Señor, órdenes religiosas que ayudaban a unos, a otros, a los inmigrantes. Es que en todos los sitios, en todos los países, es que aparece la primera canonizada en Estados Unidos, que no era de Estados Unidos originalmente, pero cuando había tanta inmigración fue con ellos para ayudarles. Es la primera canonizada. Hay de brasileños. O sea, es que es universal. Pues espera, porque la tengo por aquí escrita y te lo voy a decir.
Santa Catherine Dressel. ¿Puede ser? ¿Eh? Es que hay una que se llama Santa Dulce de los Pobres. Es que ya solamente el nombre inspira. Santa Dulce de los Pobres. Pues sí, hay muchos santos. Menos mal que existen esos locos que nos enseñan el camino de santidad. Menos mal. ¿Eh? Son pocos, los que están trabajando son muchos, ¿no? Pero nos queda mucho por recorrer todavía. Me dejo muchas cosas por medio, porque la tenéis que leer. Si no, no estaríamos solamente 3/4 de hora, estaríamos mucho más. Bueno, en el capítulo 5 dice un desafío permanente. ¿Eh? A los pobres y con los pobres. ¿Eh? Es un desafío porque, bueno, hemos visto cómo la Iglesia ha trabajado y ha tenido siempre en el corazón, en el centro de su corazón, a los pobres, pero hoy no nos tenemos que olvidar que siguen existiendo. Y seguramente nuevas maneras, nuevas formas de pobreza. Los ancianos que están solos, ¿eh? Los enfermos que están en los hospitales que no tienen quien les acompañe, cada vez son más en nuestro territorio. Fuera, perseguidos, acosados, que tienen que dejar su trabajo, sus empresas, porque no pueden, porque les están acribillando con impuestos revolucionarios. Hay tantas pobrezas a las que tenemos que acudir. Y dice el Papa que hay que hacer un cambio de mentalidad. Hay que hacer un cambio de mentalidad. Porque esto, para que no exista la pobreza, nosotros podemos poner granitos de arena. Podemos dar limosna. Que no se nos olvide que la limosna es importante. Que no se nos olvide. Es en la Biblia que nos dice que preparemos nuestro corazón con ayuno, limosna y oración. O sea, la limosna no la olvidan. El ayuno es importante, ¿no? Pues eso, aunque tengamos prejuicios, olvidémonos de esos prejuicios. Y la mejor manera es acercándose a ellos, conociendo su vida. O sea, mi experiencia con la acogida es no solamente Cáritas, no solamente es acogida, es escucha tierna como una madre, dice aquí el Papa. Escuchar y acoger como una madre. Escucha, ve las necesidades que tienen mucha gente, ven, pues eso, les preguntan y tienen que sacar cosas muy delicadas, cosas que a ellos les duelen, ¿no? De su vida, de cómo lo están pasando ahora, ¿vale? Y eso, pues, tú les preguntas, pero no puedes preguntarle como si fuera una máquina y como un número. Muchas veces vamos al médico y parecemos un número, ¿no? Rápido, ¿no? Porque escuchar con delicadeza, porque son cosas, pues, muy duras para ellos, ¿no? Pero no solamente es escuchar, sino luego ayudar, promover, integrar, que puedan tener un trabajo digno, ayudarles, fomentarles cursos, que se preparen para tener un trabajo, ayudarles con asesoramiento. Todas esas cosas que hace Cáritas, pues son muy importantes pero hay que hacerlo pues con mucha delicadeza, con mucha ternura, pues, sabiendo que de corazón a corazón, hablando con ellos y que se sientan acogidos. Es que la acogida es eso, que se sientan acogidos, con cariño, que tengamos, pues eso, un vis a vis con ellos, o sea, hay gente que lloramos, lloramos con ellos, ¿no? Lloramos con ellos porque, pues, que sepamos que ese dolor también, pues, a nosotros nos afecta, ¿no? Y que eso nos lleve a transformarnos.
Entonces, bueno, pues yo creo que por la hora más o menos ya tendréis prisa, es tarde y me gustaría... Hay una oración por el día... hay un mensaje del Papa, que el día de... llevaba poco tiempo en su papado, ¿no? Porque le dijeron sobre mayo, ¿no? Pero ya el día 13 de junio, también un día muy importante para la Iglesia, porque es el día de San Antonio de Padua, que es el patrón de los pobres. Habéis oído hablar del pan de los pobres, ¿no? Pues San Antonio es el patrón de los pobres. Pues ese día el Papa León XIV escribió un mensaje para el día de ayer, ¿no? La Jornada Mundial de los Pobres, que tuvo el lema de «Tú, Señor, eres mi esperanza. Yo no quedo defraudado», ¿no? Porque la confianza de los pobres, de que Jesús está con ellos, es tan fuerte que algunas veces nos supera con creces a los que pensamos que viniendo a misa y haciendo cositas, pues tenemos esa esperanza, ¿no? Su esperanza es mucho más firme, porque han pasado pruebas mucho más duras, ¿no? Hay uno de los puntos, porque como siempre los mensajes van como apartados pequeñitos, ¿no? Os voy a leer el tercero, para que veamos lo importante. A mí me dijo el Papa en este mensaje: la pobreza más grande es no conocer a Dios. Así nos lo recordaba el Papa Francisco cuando en Evangelium Gaudium escribía: la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. Aquí se manifiesta una conciencia fundamental y totalmente original sobre cómo encontrar en Dios el propio tesoro. Insiste, en efecto, el apóstol Juan: el que dice amó a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? La mayoría de las pobrezas no tenían a Dios. No la perdamos, no la perdamos. Y ya por finalizar, solamente para ese día también se escribió es una especie de oración, canción, pero no la voy a poner porque no sé si se va a escuchar bien, ¿vale? Pero la quiero leer y quiero que vosotros, al mismo tiempo que yo la leo, podáis hacer la vuestra, porque es en primera persona, ¿vale? Dice: yo quiero ser amigo de los pobres. Yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres. Quiero escuchar el grito de los pobres. Quiero cambiar el mundo con los pobres. Quiero seguir a Cristo entre los pobres. Yo quiero ver con los ojos de los pobres. Quiero aprender la vida de los pobres. Quiero saber el nombre de los pobres. Yo quiero abrir las puertas a los pobres. Quiero cuidar la tierra con los pobres. Quiero sentir a Cristo entre los pobres. Quiero perder mi tiempo con los pobres. Quiero dejar mis cosas por los pobres. Quiero empezar de nuevo entre los pobres. Yo quiero ser amigo de los pobres. Quiero escribir mi vida con los pobres. Quiero servir a Cristo entre los pobres. Pues que así sea. Bueno.